Muy buenos días. El día de hoy seguiremos con las uniones del tronco en el equino. Como recordarán, el esqueleto del tronco está formado por la columna vertebral, las costillas y el esternón. O sea que el tema de uniones del tronco correspondería a la artrología de la región citada. Como siempre, recordamos que los teóricos son una guía como para que cada uno de ustedes puedan, después de ver estas imágenes, ir a la bibliografía y ampliar sus conocimientos. Aquí podrán apreciar, digamos, la estructura ósea del esqueleto completo del equino. Y hacemos referencia en el día de la fecha a la artrología del tronco, en la cual le corresponde a la columna vertebral, las costillas y el esternón. Estas estructuras anatómicas, columna vertebral, costilla y esternón, son los que forman el esqueleto del tronco en las distintas especies. Bien, aquí podrán ver un cuadro sinóptico de las particularidades de las uniones del tronco. De las uniones del tronco podemos detallar uniones de la columna vertebral y las uniones del tórax. De las uniones de la columna vertebral solamente tenemos uniones intervertebrales comunes a todas las vértebras y uniones propias de ciertas vértebras en particulares. A su vez, de las uniones intervertebrales comunes, estas vértebras se unen por medio de dos estructuras anatómicas, como sabrán, el cuerpo y el arco. En las uniones intervertebrales comunes que se unen por el cuerpo y el arco, las caras articulares están representadas por la fosa y cabeza vertebral de dos vértebras continuas, recubierta al estado fresco por una delgada capa de cartílago hialino. Entre ambas superficies se encuentra una pieza fibrocartilaginosa en forma de disco, llamado disco intervertebral. Los ligamentos. Las uniones intervertebrales comunes presentan dos ligamentos: el ligamento longitudinal ventral y el ligamento longitudinal dorsal. El ligamento longitudinal ventral es una larga cinta fibrosa ensanchada hacia caudal, situada en la cara ventral del cuerpo de las vértebras torácicas hasta las lumbares. El ligamento longitudinal dorsal, igual que el anterior, es una larga cinta fibrosa alojada en el piso del canal vertebral, extendido desde la segunda cervical hasta el sacro. Podemos apreciar el disco intervertebral, ligamento longitudinal ventral, ligamento longitudinal dorsal. Aquí en esta fotografía, cortadas acá las apófisis articulares de una vértebra, se puede apreciar el ligamento longitudinal dorsal. En este siguiente esquema veremos que las uniones intervertebrales comunes tienen dos tipos de uniones: las uniones del cuerpo y las uniones del arco. Con respecto al cuerpo, hemos visto el disco intervertebral, el ligamento longitudinal dorsal, el ligamento longitudinal ventral. Con respecto a las uniones del
Los arcos son uniones sinoviales del género Arthrodia. Sus caras articulares, representadas por las apófisis articulares craneales y caudales de dos vértebras contiguas. Los medios de unión de las uniones del arco, la cápsula articular, manguitos fibrosos insertados en los contornos de las caras articulares, elásticos, bien desarrollados en la región cervical y son pequeños en la región torácica y lumbar. Los ligamentos que presentan las uniones de los arcos, tenemos el ligamento interarcual. Interarcual. Son dos láminas fibrosas divididas en mitades, se ubican entre los espacios interarcual de dos vértebras vecinas. Se confunden con las cápsulas articulares en lateral, acá, a este nivel. Ligamento interarcual. Ligamento interespinal. Son láminas fibrosas compuestas de dos hojas que se insertan en los espacios interespinales, llenando el espacio entre dos apófisis espinosas vecinas. Dorsalmente se confunden con el ligamento supraespinal y ventralmente con el ligamento interarcual. Entonces, el ligamento interespinal llena el espacio entre dos apófisis espinosas. En dorsal se confunde con el ligamento supraespinal y en ventral con el interarcual. Ligamento supraespinal. Extendido desde la región de la nuca hasta la cresta sacral media. Se divide para su estudio en dos porciones. Uno, el ligamento nucal, y dos, el ligamento supraespinal propiamente dicho. Tenemos las uniones de los cuerpos, las uniones de los arcos, de los cuerpos el disco intervertebral, ligamento longitudinal dorsal, ligamento longitudinal ventral. De las uniones de los arcos, es una artrodia representada por las carillas articulares de cada una de ellas. Y los ligamentos, tenemos el interarcual, el interespinal y el supraespinal, que se divide en un ligamento nucal y un ligamento supraespinal propiamente dicho. En esta fotografía, en la disección de las piezas anatómicas, las uniones del cuerpo, las uniones del arco, y acá está el ligamento interarcual, y acá está el ligamento supraespinal. En una pieza de disección por los alumnos en clases. Acá podemos apreciar lo que es el ligamento nucal, o llamado también ligamento cervical. Es un ligamento grande, elástico, amarillento, situado en el plano medio del cuello, destinado a reforzar la acción de los músculos de la cabeza y cuello.
tiene dos porciones muy bien diferenciadas. La funicular y la porción membranosa. La porción funicular o cordón o cuerda del ligamento nucal, representada por este gran cordón fibroso, dividido en mitades por un fuerte tejido conectivo. Se inserta cranealmente en la cresta occipital externa y en caudal en el vértice de las apófisis espinosas de las 6 primeras vértebras torácicas. Y después se continúa como el ligamento supraespinal propiamente dicho. A nivel del atlas, cara dorsal del arco dorsal, existe una bolsa tendinosa mucosa denominada bolsa atlantal. Una segunda bolsa se puede observar entre la cuerda y el axis y es la denominada bolsa axial. Una tercera bolsa recubierta de fibrocartílago es posible observar entre la cuerda y las apófisis espinosas de las 2-3 primeras vértebras torácicas, denominadas bolsa espinal o interespinal. La porción membranosa del ligamento nucal se extiende desde la porción funicular o cordón hasta las vértebras cervicales. Ocupa el espacio entre la porción funicular o cordón y las vértebras cervicales. De forma triangular, se compone de 2 láminas fibroelásticas laterales, reunidas por tejido conectivo. Su borde dorsal se inserta en la cuerda del ligamento. Ventralmente presenta 4 lengüetas bien definidas que se unen a la apófisis espinosa de la segunda hasta la 5ª vértebra cervical. Y el ligamento supraespinal, representado por una cuerda fibrosa, blanca, nacarada, inextensible, se inserta en el vértice de las apófisis espinosas de las 10 últimas vértebras torácicas, en las lumbares y termina en la cresta sacral media. Se considera como una prolongación del ligamento nucal en caudal. Tenemos entonces la referencia, el número 1 es la porción funicular del ligamento nucal, el número 2 de forma triangular plana, 2 láminas amplias, será la porción membranosa. En colores la bolsa atlantal, la bolsa axial y la bolsa interespinal. Vemos a continuación uniones propias de ciertas vértebras. El capítulo anterior fue uniones intervertebrales comunes. En este caso, comenzamos con las uniones propias de ciertas vértebras. Tenemos la unión atlantoaxial, intertransversaria lumbar, intertransversaria lumbosacra, intersacras,
sacrocaudales e intercaudales. Unión atlantoaxial. Pertenece al grupo de las uniones sinoviales del tipo uniaxial, eje longitudinal, género ginglimo-lateral o pivotante. En ella solo es posible los movimientos de rotación. Las caras articulares van a estar representadas por las caras articulares caudales del atlas y el diente del axis. La cápsula articular, manguito insertado en los contornos articulares opuestos, cubriendo solo las partes laterales y ventrales de dicha unión. En dorsal, su membrana fibrosa se confunde con el ligamento interarcual. En ventral, la membrana sinovial tapiza la cara profunda de los ligamentos longitudinal dorsal y ventral respectivamente. Aquí vemos la unión atlantoaxial con su cápsula articular, envuelve los contornos articulares opuestos. Y tenemos los ligamentos de esta articulación. En primer lugar, el ligamento interarcual. Ligamento interarcual es membranoso, ocupa el espacio interarcual de las uniones de ambas vértebras. En dorsal se confunde con el ligamento interespinal y en ventral con la cápsula articular. El ligamento interespinal son dos cortos cordones elásticos extendidos desde el tubérculo dorsal del atlas hasta la cresta dorsal del axis. En ventral se une con el ligamento interarcual. Aquí vemos la unión atlantoaxial con un corte o sección a nivel dorsal y de este lado la pieza completa. Tenemos el ligamento longitudinal dorsal o también denominado ligamento dentis interno. Ligamento dentis interno. Ligamento longitudinal dorsal. Es espeso, irregular, situado en el piso del canal vertebral. Se inserta en las rugosidades de la cara dorsal del arco ventral del atlas y rugosidades de la cara dorsal del diente del axis. Ligamento longitudinal ventral o ligamento dentis externo. Dentis externo. Es un fuerte cordón fibroso, dividido en dos ramas, superficial y otra profunda, corta. Se inserta una parte en el tubérculo ventral del atlas y por otra en la cresta ventral del axis y partes adyacentes. Tenemos el ligamento longitudinal dorsal o dentis interno, el ligamento longitudinal ventral o dentis externo y otra vista de la cápsula articular de la unión atlantoaxial. Pasamos a la siguiente,
propias de ciertas vértebras, las uniones intertransversarias lumbares y lumbosacras. Son uniones sinoviales del género Artrodia que unen las apófisis transversas de la quinta y la sexta vértebra lumbar. Las caras articulares están representadas por dos carillas articulares planas situado en el borde caudal de la quinta y el borde craneal de la sexta lumbar. Los medios de unión representada a cada lado por una cápsula articular que rodea las caras articulares opuestas y reforzado por cortos manojos fibrosos a este nivel. La unión lumbo-sacra es una unión sinovial, género Artrodia, que une el borde caudal de la apófisis transversa de la sexta lumbar con el borde craneal del ala del sacro, de manera semejante a la descripta anteriormente. Tenemos aquí las superficies articulares craneales, las superficies articulares caudales, intertransversarias lumbares y lumbosacras es la quinta vértebra lumbar, sus apófisis transversa, con la sexta apófisis transversa lumbar y la sexta apófisis transversa lumbar con las alas del sacro. Ya terminamos la columna vertebral en conjunto y uniones de ciertas vértebras. Pasaremos al siguiente tema, que es las uniones del tórax. Dentro de las uniones del tórax tenemos la unión costovertebral, condroesternal, cartílagos condrales e interesternales. Unión costovertebral, costilla, vértebras torácicas. Cada costilla se une a dos vértebras contiguas a través de su cabeza y de su tubérculo costal. Unión de la cabeza costal o capitulum costal. Es una unión sinovial del género Artrodia. Sus caras articulares están representadas por la fosa costal craneal y caudal de dos vértebras continuas y por la cabeza de la costilla, que a su vez está dividida en dos carillas articulares por la fosa de la cabeza. Medios de unión presentan dos cápsulas articulares insertadas en los contornos articulares de sus respectivas fosas costales. Ligamentos. Se observan dos ligamentos. El ligamento costal interarticular y el ligamento costal radiado. Tenemos la unión costovertebral, la cápsula articular que envuelve los contornos articulares opuestos. Este es el disco intervertebral. Tenemos el ligamento costal intraarticular, ligamento costal radiado y el ligamento transversario. Entonces, ligamento costal intraarticular y el ligamento costal radiado. El ligamento costal intraarticular está representado por un cordón fibroso que se desprende de la fosa
de la cabeza contornea dorsalmente el disco, contornea dorsalmente al disco intervertebral, donde se termina en dos ramas, una craneal que se inserta en la base de la cara dorsal del cuerpo de la vértebra y otra caudal uniéndose al ligamento del lado opuesto, pasando por el ligamento longitudinal dorsal y el disco intervertebral. El ligamento costal radiado es aplanado, triangular, se desprende del cuello costal para dirigirse a la cara ventral del cuerpo de dos vértebras continuas, contorneando el disco. La unión costotransversarias establece la unión del tubérculo costal con la apófisis transversas de la vértebra caudal. Es una unión sinovial del género Artrodia. Los medios de unión, la cápsula articular insertada en los contornos articulares, y de los ligamentos se observa el ligamento transversario o transverso costal, transversario o transverso costal, representado por una cinta fibrosa y va desde la excavación del cuello costal a la cara craneal de la apófisis transversa de la vértebra y permiten solo movimiento de desliz. Entonces, la unión costovertebral es la unión o la articulación entre la extremidad proximal de la costilla con su cabeza y su tubérculo. Cabeza costal, tubérculo costal. Tiene una cápsula articular que envuelve los contornos articulares opuestos y tiene la unión del capitulum o cabeza, tiene el ligamento costal intraarticular y el ligamento radiado, mientras que la unión de la apófisis transversa con el tubérculo costal, con una cápsula independiente, tiene el ligamento transversario o también llamado transverso costal, que une ambas superficies articulares. Ambas permiten solamente movimiento de desliz. Otra incidencia de lo mismo, de la unión costovertebral, verán acá el ligamento longitudinal ventral, el ligamento costal radiado, el disco intervertebral, la cápsula del capitulum costal y la cápsula de la unión de la apófisis transversa con el tubérculo costal. La unión costocondroesternal es uniones por medio de estructuras cartilaginosas, es la unión de la extremidad distal o ventral de la costilla unida al esternón. Es una unión, solamente permite movimiento de desliz, es una unión de tipo cartilaginosa, y la otra unión es la unión del cartílago esternal con la esternebra del esternón. Son las dos uniones de tipo cartilaginosas. Pasaremos a las uniones propias de la cabeza, algunas de ellas que tienen
importancia en el estudio de la anatomía. De las uniones de la cabeza se estudia la unión occipito-atloidea, la unión temporomandibular y la unión del hioide al resto de las estructuras. La unión atlanto-occipital establece la unión entre el hueso occipital y la primer vértebra cervical, el atlas. Pertenece al grupo de las uniones sinoviales tipo biaxial, género Ginglimum imperfecto. Las caras articulares están representadas por los cóndilos del hueso occipital y las superficies articulares dorsales y ventrales del atlas. La unión occipito-atloide o atlanto-occipital, su medio de unión, cápsula articular, se observan dos cápsulas articulares, amplia, floja, independiente una de otra, y se insertan los contornos de cada cóndilo y su superficie articular. Ligamentos. En ella se observan dos membranas dorsal y ventral y dos ligamentos laterales. Dos membranas dorsales, dos membranas ventrales y dos ligamentos laterales. La membrana occipito-atloidea dorsal es una lámina espesa, cuadrilátera, manojos entrecruzados, que se confunden con la cápsula. Toma inserción en el contorno dorsal del agujero occipital mayor y por otra parte en el contorno de la incisura del atlas. La ventral es más delgada, pero tiene las mismas características, se inserta en el contorno ventral de la incisura intercondiloidea y en la incisura ventral del atlas respectivamente. Los ligamentos atlanto-occipitales laterales son dependencia de la membrana fibrosa externa de la cápsula y tienen dos cordones fibrosos extendidos desde el borde de la apófisis yugulares del occipital hasta la unión del arco dorsal con el atlas. Tenemos acá membrana occipital, occipito-atloidea dorsal y el ligamento occipito-atloideo lateral. Esta foto es de la unión occipito-atloideo, pero en su cara ventral. Y tenemos la membrana atlanto-occipital ventral se inserta en el contorno ventral de la incisura del occipital hasta el arco dorsal del atlas. Para refrescar un poco el hueso occipital, acá ven líneas imaginarias que se trazan desde las apófisis yugulares, son las líneas transversas, y una línea vertical que va de la porción rugosa o cresta sagital externa hasta la incisura occipital ventral. Tenemos una línea transversa más el
centro mecánico de la fuerza en su unión de ambas líneas, aparece el centro mecánico transversal de la cabeza que va a permitir los movimientos con la unión con el atlas. Articulación temporomandibular. Establece la unión de la mandíbula con la apófisis cigomática del hueso temporal. Es una unión sinovial del tipo biaxial, género Ginglimun imperfecto. Sus caras articulares están representadas por las apófisis condilias de la mandíbula, cóndilo mandibular, y el tubérculo y fosa articular de la apófisis cigomática del hueso temporal. Sus superficies no coaptan bien, no se corresponden exactamente, pero presenta una pieza fibrocartilaginosa complementaria. Se llama el disco articular, de forma elíptica, que se sitúa entre ambas caras articulares a la que se moldea. Medios de unión de la articulación temporomandibular. Cápsula articular. Es completa y se inserta en los contornos articulares opuestos y se adhiere al contorno del disco articular. Tiene dos fondos de sacos, uno es dorsal y otro es ventral. A su vez, cada sección tiene membranas sinoviales propias e independientes unas de otras. La membrana fibrosa de la cápsula presenta dos espesamientos que se consideran ligamentos capsulares, el ligamento lateral y el ligamento caudal. El ligamento lateral y el ligamento caudal. El ligamento lateral está representado por fibras extensibles que van desde la apófisis cigomática del temporal hasta la cara lateral de la mandíbula. El ligamento caudal es amarillo elástico y se extiende de la apófisis posglenoidea del temporal hasta el contorno caudal del cuello de la mandíbula. ¿Qué movimientos permite? Esta unión, además de los movimientos de ascenso y descenso de la mandíbula, permite movimientos laterales de diducción, propulsión y retropulsión. Acá apreciamos la cápsula de la articulación temporomandibular y principalmente esta pieza fibrocartilaginosa que es el cartílago complementario denominado disco temporomandibular, para coaptar la superficie articular de la mandíbula con la cavidad de la porción cigomática del temporal. La unión temporomandibular, visto desde una foto de un libro, no de una disección como la anterior, la unión temporomandibular, vemos aquí el cóndilo mandibular, la cavidad de la porción cigomática del hueso temporal. Como no coaptan perfectamente, hay un disco articular y tenemos el ligamento lateral de la articulación, el ligamento caudal de la articulación
y pueden ver un ligamento estiloioide que une el hueso temporal con el hueso imparioides. Muy bien, con esto damos por concluida la clase del día de la fecha, así que muy buenos días para todos.